Buenos días. Al mundo nuevo corresponde la universidad nueva, dijo nuestro José Martí. Y en esta importante tarea se encuentran inmersos este grupo de jóvenes que hoy se reúnen en esta casa de altos estudios, la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, primera creada por la Revolución para desarrollar el 27º Fórum Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Agropecuarias. Se encuentran con nosotros en este acto de apertura el doctor en Ciencias Eduardo Sierra Gil, director de Ciencia y Técnica. El máster en Ciencias Yorky Tamayo Escobar, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Axel Lastre Rosabal, presidente de la FEU de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Así como otros miembros del Consejo de Dirección y del Centro y demás organizaciones políticas y de masas. Nuestra universidad a lo largo de todos estos años ha mostrado resultados favorables en la labor científica estudiantil. Hoy, este recinto de edificaciones mordidas por el tiempo ve con entusiasmo la materialización de este importante evento protagonizado por jóvenes investigadores. A continuación, para dejar inaugurado oficialmente el 26º Fórum Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Agropecuarias, invitamos al doctor en Ciencias Eduardo Sierra Gil, director de Ciencia y Técnica de la universidad. Bien, buenos días a todos los presentes y les queremos dar la bienvenida a nuestra querida Universidad de Camagüey, como se mencionaba anteriormente, primera fundada por la Revolución.
en los momentos actuales que vive nuestro país. Todos sabemos que la producción de alimentos es una tarea estratégica y por eso es de suma importancia recibirlos hoy para dejar oficialmente inaugurado el 27º Fórum Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Agropecuarias. Muchas gracias. Seguidamente hará uso de la palabra la máster en Ciencias Johnny Úbeda Medina para realizar las precisiones generales del evento. Buenos días. Estimular los resultados científico-técnicos más significativos relacionados con la eficiencia de los procesos agroindustriales es el objetivo fundamental del 27º Fórum Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Agropecuarias. Esta edición tiene como sede a la Universidad de Camagüey, Ignacio Agramonte Loinás. Cuenta con la participación de 17 instituciones de educación superior y se desarrolla en la modalidad virtual asincrónica a través de la plataforma multieventos del Ministerio de Educación Superior. Se presentan 152 investigaciones en la categoría de ponencias y trabajos de diplomas, distribuidos en 11 comisiones en correspondencias con las temáticas convocadas. Estaremos sesionando los próximos 4 días. Los resultados serán informados el próximo viernes 6 durante el acto de clausura, donde además se darán a conocer las universidades destacadas y la que será la próxima sede. Agradecemos a todos los estudiantes y académicos por participar activamente con sentido de pertenencia y altruismo en esta tarea y reconocer el elevado compromiso de nuestros estudiantes por salvaguardar conocimientos, habilidades, actitudes y valores que favorecen el pensamiento crítico, creador y una concepción ideológica y política en consecuencia con las circunstancias históricas actuales. Los invitamos a que este evento sea un espacio de reconocimiento de resultados científicos de impactos. Éxito para todos. Muchas gracias. A continuación, se desarrollará la conferencia magistral Retos y Caminos de la Producción Vacuna en Fincas Diversificadas a cargo de Redimio Pedraza Olivera, ingeniero pecuario Camagüey 1984, máster en Nutrición Animal, Aberdeen, Gran Bretaña 1998, doctor en Ciencias Veterinarias, La Habana 2001, profesor titular, ex decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, director fundador del Centro de Estudios de Producción Animal CEDEPA, coordinador del programa doctoral en Ciencias Veterinarias y jefe de línea priorizada en procesos agroindustriales. Bien, buenos días. Vamos a tratar hoy un tema interesante sobre la producción agropecuaria y se trata sobre los retos y los caminos, las perspectivas que tenemos en la producción vacuna, sobre todo en fincas diversificadas. Primero quiero hacer referencia al contexto internacional en que se está desarrollando actualmente la agricultura. Hay pobreza en el mundo, hay despoblación del campo, se necesita producción sostenible de energía, los efectos del cambio climático, comercio desigual, enfermedad emergente, los asuntos de la seguridad alimentaria que han devenido en asuntos de política, porque el que domina los alimentos domina la soberanía. Hoy en Cuba la situación de la ganadería vacuna es bastante compleja. Aproximadamente no llegamos a 3 millones de cabezas de ganado y 1 millón se ha perdido prácticamente en los últimos 5 años. Y las producciones actuales de manera general son de baja eficiencia productiva y reproductiva, lo que denota una alta insostenibilidad. Ahora, pudiéramos preguntar, ¿esta situación es nueva? Realmente esta situación no es nueva. Le estoy presentando una gráfica que se ve el índice de natalidad en los rebaños que tienen inseminación artificial, es decir, rebaños con recursos, desde los años 82 hasta el 2017. Si ustedes ven, la tendencia es disminuir los índices de natalidad de manera en caída libre, prácticamente en caída libre. Si dividimos este periodo del 82 al 2017 en 4 etapas, se ve también que los índices de natalidad, el intervalo parto-parto y los periodos de servicio tienen un comportamiento desfavorable con el paso del tiempo. Solamente la eficiencia técnica de los inseminadores se mantiene relativamente estable. No hay diferencia significativa, pero se mantiene
estable y bueno, ya si hacemos el análisis hoy, la tendencia es también a disminuir. ¿Cuáles son las causas de esta insostenibilidad? Bueno, hay varias causas, desde los efectos negativos del bloqueo, que no lo podemos negar, el clima también que ha afectado, el llamado periodo especial que afectó muchísimo, políticas agrarias desacertadas como el decreto 259 que no le permitía a los campesinos, a los arrendatarios construir en el campo, cambios de estructuras organizacionales, estilo de dirección inadecuado, falta de conocimiento, es decir, hay un grupo de causas que hay que mencionar y se pudiera mencionar otras más. Pero la realidad, lo que hay detrás de esto es que Cuba en los años 70 y 80 apostó a la revolución verde, es decir, gran cantidad de insumos para producir y realmente se lograron altas producciones, se hicieron fuertes inversiones en la agricultura y en aquel momento la producción era efectiva, es decir, se producía, pero no era eficiente, sobre todo no era eficiente desde el punto de vista energéticamente. Algunos cálculos de Monzótti y colaboradores, de Funemonzótti y colaboradores, reportan que se gastaban alrededor de 8 unidades de calor, de energía, puede decir caloría, joule, para producir una en la leche, lo cual es completamente insostenible. Y hoy en día nuestro país ya apuesta por un desarrollo sostenible, es decir, que nosotros no podemos seguir produciendo pensando en altos insumos y en una ineficiencia energética porque no contribuye a la sostenibilidad como lo muestran claramente estas gráficas. Es verdad que hay un grupo de aspectos actuales y más contemporáneos, pero la realidad es que esto se debe a que se empezó a producir con muy altos insumos y ya no tenemos los insumos, dejó de ser sostenible este modelo productivo. Por lo cual, después de hacer toda esta visión de lo que ha pasado a lo largo de los últimos años, nos damos cuenta que lo que ha sobrevivido todavía son las fincas diversificadas con ganadería vacuna, es decir, producción animal, producción vegetal, al mismo tiempo que son las fincas que están desarrollando mayoritariamente, los modelos mixtos que mayoritariamente están desarrollando los nuevos arrendatarios, porque es el modelo que ha mostrado ser más sostenible. Ahora, algunos retos que tenemos y algunos caminos a escoger. Primero, el efecto del cambio climático en el ganado. Menor consumo, el cambio climático, si hay más calor, hay menor consumo y por supuesto reducción de la producción y la calidad de la leche, la pérdida de peso también o baja ganancia de los animales, el comportamiento reproductivo se afecta, también la defensa contra las enfermedades también se afecta y en casos extremos se puede provocar la muerte de los animales, sobre todo en periodos de sequía. También hay otro reto grande que es la contribución que hace la ganadería a los gases de efecto invernadero. Ustedes saben que la fermentación ruminal producen gases que, como el metano y el CO2, que son altamente dañadores de la capa de ozono. De hecho, el metano tiene 25 veces más potencia de dañar la capa de ozono que el CO2 y es un aspecto importantísimo. Y entre más mala es la dieta, entre más imbalanceada es la dieta de los rumiantes, más emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, es sin duda un reto en el que hay que trabajar. Otro de los problemas que tenemos es la aridez y la erosión que tiene nuestro suelo. Nuestros suelos se han venido degradando, se han venido erosionando. Hace muchos años que prácticamente la mayor parte de los suelos dedicados a ganadería no se fertilizan. Y si no se fertilizan, más que ganadería, estamos haciendo minería, estamos extrayendo nutrientes y no lo estamos devolviendo al suelo. Por supuesto, hay alternativas, hay fijación de nitrógeno, como veremos más adelante, pero la realidad es que las pocas inversiones que se han hecho en los últimos años en ganadería incluyen la no compra de fertilizantes para restituir lo que se le ha ido sacando al suelo. Otro aspecto es las plantas invasoras. El ejemplo clásico es el maraú, que algunos piensan que es un héroe, otros que es un villano. Yo pienso que son las dos cosas, en dependencia de cómo lo manejamos, pero es una realidad que limita la producción agropecuaria, pero también nos favorece porque nos está dejando suelos cargados de hojarasca que ha sacado de las partes más profundas y además como leguminosa fija nitrógeno al suelo. Otro de los retos son las enfermedades emergentes. Ustedes, los estudiantes agropecuarios en general, saben que la bioseguridad, tanto en producción vegetal como animal, es vital para poder enfrentar estas enfermedades emergentes.
Otro asunto es el cambio climático y el estrés calórico. Le estoy mostrando un gráfico de la Universidad de Arizona donde se plotea temperatura contra humedad. Si nosotros sacamos, por ejemplo, 70% de humedad relativa con la temperatura que puede haber hoy, vamos a poner 33 grados o 33 grados, el animal siempre va a estar en un estrés moderado. Si baja la temperatura a 25 con 70 de humedad relativa, el animal va a estar en un estrés ligero. Quiere decir que nuestros animales la mayor parte del tiempo están en estrés calórico. El estrés calórico, por supuesto, trae consigo que el animal pierda mucha energía para controlar su temperatura corporal y sobre todo que disminuya el consumo para no favorecer la fermentación ruminal y generar más calor desde adentro. Y esa energía que el animal no come o que gasta para controlar su temperatura corporal, porque aumenta el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, es energía que no va a la leche, así de sencillo. Bueno, otro de los retos que tenemos es el manejo adecuado de nuestros animales. Aquí le pongo un gráfico de lo que se debe hacer, es decir, los animales deben pastorear en horas más frescas del día, después en las horas más calurosas, después del ordeño a media mañana, se deben quedar en lugares con sombra, donde se le da agua, alimentos de mejor calidad. En otra época se daban alimentos concentrados, pero bueno, vamos a hablar de alimentos de mejor calidad. Se le dan y después por la tarde, cuando baja el sol, se vuelven a sacar el pasto. Bueno, nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario. Se estima por el Ministerio de la Agricultura hoy que más del 50% de las personas que tienen ganado mantienen el ganado trancado en la noche, es decir, lo estabula una estabulación vespertina nocturna para evitar el hurto y sacrificio ilegal de ganado. Esto trae una pérdida de leche tremenda. Ahora, si nosotros vemos un trabajo que hicimos hace unos años, en el año 2017 en Ciego de Ávila, según las horas de estabulación durante la seca en algunas vaquerías, 50 y tantas vaquerías, para ser más exactos, 57 vaquerías, vemos que lo que entre más tiempo estabula las vacas, la producción de leche por área es menor. Entre más tiempo le estabula, la producción de litros por vaca es menor. Cuando hablamos de producción por vacas totales, también la producción de leche es menor. Y la condición corporal también se daña a mayor tiempo de estabulación. Y en ese caso muy particular, cuando indagamos por el sacrificio ilegal, resulta ser que entre más horas lo estabulaban, más se lo mataban, porque el animal estaba más confinado y era mucho más fácil para los delincuentes hacer su tarea. En ese caso específico, no digo que sea la generalidad, pero fue muy curioso que se estabula para que no te los maten, y resulta ser entre más tiempo lo estabula, más los mata. Bueno, variantes que tenemos. Hay muchísimas variantes. Este foro no alcanzaría para discutir solamente las variantes que podemos trabajar, pero sí tiene que haber un enfoque holístico. Hay que analizar todos los elementos que influyen en el sistema. Bueno, una de las variantes son los sistemas silvopastoriles y el uso del follaje de las arbustivas. En primer lugar, los sistemas silvopastoriles tienen un grupo de ventajas tremendas. Es la combinación de pastos y árboles. En primer lugar, porque los árboles tienen un valor nutritivo. El follaje de los árboles y de los arbustos tiene un valor nutritivo muy superior a los pastos de gramínea que consumen los animales. También actúan estos follajes actúan como estimulantes de la digestión ruminal, y los animales pueden obtener mayor energía de los alimentos que consumen. De manera general, también el sistema con árboles influye también en la calidad del suelo, la retención de agua del suelo, e influye también en la biodiversidad y, por supuesto, en mitigar el estrés calórico. Aquí hay algunas fotos de ejemplos de estos sistemas silvopastoriles, y aquí les presento 9 especies que se pueden utilizar, especies y variedades que se pueden utilizar en la alimentación animal, no solamente leguminosas. Hay infinidad de especies que se pueden utilizar, y no solo de las llamadas plantas proteicas. Muchas veces nuestros sistemas no necesitan tanta proteína, sino lo que necesitan es energía. Y tenemos plantas, algunas que tienen no tan alto contenido de proteína, sin embargo son muy degradables en el rumen y se convierten en una fuente muy valiosa de energía que hay que valorar. Por supuesto, hay que tener una combinación de ambas en el sistema. Bueno, los árboles también hacen que haya un reciclaje. Árboles, hojarasca, suelo, pasto, ganado, estiércol, de nuevo los árboles, que se calcula que está entre 3 y 5 toneladas de materia orgánica de hojarasca al año. También las leguminosas fijan el nitrógeno al suelo. Para que ustedes tengan una idea, una hectárea de leucaena, sin atenderla mucho, fija alrededor de 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea al año, que eso significa más de 4 sacos de urea.
Bueno, otro elemento o aspecto en que la Universidad de Camagüey viene trabajando desde hace ya en los últimos 20 años o más es en la producción estacional de leche. Hay una situación, les muestro acá el gráfico de la producción de pasto a través del año. Hay una situación que es que durante una época del año, en la época de seca, los pastos prácticamente no producen por falta de luz y por falta de agua. Y además por temperaturas más bajas. Y en la época de lluvia, cuando hay temperaturas más altas, que supuestamente afecta más al ganado, es precisamente cuando hay más comida y por eso los animales, a pesar de que tienen temperatura más alta, producen más. Bueno, ese desbalance hay que tratar de eliminarlo buscando conservación de alimentos, pero una de las mejores formas de conservar los alimentos es en el mismo cuerpo del animal, en forma de grasa, y otra es manejar los partos. La producción estacional se refiere a cuando la mayor cantidad de partos ocurren desde finales de la seca a la primavera. Lo tradicional, la escuela tradicional dice que hay que tener una escalera de parto porque hay que tener leche todo el año, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la forma más ineficiente de producir leche. Y ahora cuando hay tecnología de tener fábricas de leche en polvo que pueden secar la leche, esto no está ya tan relevante. Sin embargo, cuando usted tiene un patrón de parición donde el 80% de los partos ocurren en época de lluvia, los indicadores productivos de producción total al año, de producción por hectárea y de producción por unidad de trabajo, la producción de leche, es significativamente superior. Tenemos infinidad de trabajo. Por supuesto, implementar esto lleva un análisis mayor por varias razones. Una, porque los caminos en ese momento están llenos de agua, etcétera. Los trabajadores no siempre entienden de ganar poco dinero en una parte del año y más dinero en la otra. Es decir, hay un grupo de elementos importantes, pero lo que está claro que algunos países a los que Cupa le compra leche en polvo producen la leche de manera estacional. Otro elemento importante es la relación genotipo-ambiente. La relación genotipo-ambiente es un elemento importantísimo. Y bueno, cada raza debe explotarse en las condiciones ambientales que lo permitan expresar mejor su potencial genético. El ambiente no solo es clima, el ambiente es la alimentación, las instalaciones, la preparación técnica y motivación de los ganaderos y una cantidad de aspectos más que tienen que ver con la producción. La realidad es que nosotros se ha hecho una política genética cuando teníamos altos insumos y apostábamos por la revolución verde de absorber al holting, es decir, tener animales altamente productivos en condiciones prácticamente artificiales en cuanto a alimentación se refería. Ya esa realidad pasada no va a ser futura, porque implica insostenibilidad y ya hay varios años que así lo demuestra. Por lo cual hay que buscar otras visiones para la relación genotipo-ambiente y una de ellas es analizar la robustez animal, es decir, la capacidad que tiene el animal de movilizar reservas y de acumular reservas productivas. Y ustedes a veces lo han visto, sobre todo de las ciencias veterinarias, han visto que llega a una unidad productiva y hay diferencia individual de los animales en un mismo contexto. Es decir, hay animales que aún en la seca, con falta de agua, etcétera, se reproducen y producen diferente a los otros. Bueno, también estamos trabajando en un proyecto financiado por la Agencia Francesa para el Desarrollo con participación de instituciones francesas y también proyectos apoyados por proyectos territoriales en los cuales estamos evaluando indicadores morfológicos, tanto peso vivo, condición corporal y indicadores fisiológicos que tienen que ver con metabolitos plasmáticos y también con hormonas metabólicas para identificar individuos que tengan la mejor cualidad de robustez y que sean estos individuos los que se seleccionen para que sigan aportando sus genes al rebaño. Obviamente esto lleva un estudio genético que hay que verificar la expresión de genes de estas cualidades o los genes que hacen expresar estas cualidades. Pero el mensaje que le quiero llevar a ustedes es que el enfoque tradicional de mejora genética tiene que ir cambiando y tiene que ser mirándose a la realidad que tenemos actual. Bueno, el uso adecuado de todos los recursos locales. Cuando digo todos los recursos locales, es los humanos, los climáticos, los alimenticios, todos los recursos locales. Por ejemplo, el cuidado con los insumos. Hay que tener cuidado en el uso de los fertilizantes y los herbicidas porque son altamente costosos en energía fósil, generan emisiones de gases de efecto invernadero en su producción y transporte. La fertilización también, las dosis, las emisiones que dan de sustancias nitrogenadas a la atmósfera que también tienen capacidad de romper la capa de ozono. Y bueno, hay alternativas como el uso de la leguminosa y el manejo adecuado de residuales. En este sentido, el manejo adecuado de residuales, les muestro un flujograma, también parte de este proyecto
de colaboración internacional, un flujograma del nitrógeno en sistemas mixtos agricultura-ganadería, es decir, fincas diversificadas, donde analizamos las entradas y las salidas de nitrógeno del sistema, ya sean salidas en forma de venta o ya sean en forma de pérdida. Y dentro del sistema estamos viendo el sistema pecuario, los manejos de los residuales, la familia, incluso el sistema agrícola, y dentro del sistema agrícola los pastos y las tierras arables. Esto nos permite, utilizando herramientas adecuadas como el análisis de redes ecológicas, nos permite monitorar adecuadamente cómo se mueve el nitrógeno. Por supuesto, esto lleva a tomar muestras de residuales, de pastos, de alimentos, que se está haciendo también, y ya tenemos por lo menos conceptualizado en varias fincas estos flujogramas, y ya se ha demostrado en algunos lugares que se están perdiendo toneladas de nitrógeno por finca, por ejemplo, por mal manejo de los residuales. Eso es algo que hay que ir trabajando, evitar que los residuales expulsen el nitrógeno a la atmósfera. Bueno, otro de los aspectos que tenemos que seguir trabajando y utilizando es la caña de azúcar. La caña de azúcar, sin duda, desde el punto de vista nutricional no es un buen forraje, pero desde el punto de vista de forraje propiamente dicho, emite o tiene un gran rendimiento por unidad de área. Es la planta que mejor convierte esa energía del sol en energía química, en biomasa, la convierte en biomasa, y hasta ahora nadie cobra la energía del sol, hasta ahora. Esperemos que no la cobren de aquí en adelante, pero sí la caña de azúcar fija esa energía del sol, es una entrada invaluable para la finca, sobre todo resiste la sequía, y todo el mundo más o menos conoce la agrotecnia general de la caña de azúcar, así que no estamos hablando de algo raro. Y bueno, dentro de eso están un grupo de variedades que se han hecho con una nueva concepción, que son nuevas variedades de caña de azúcar, de las cuales ya hay, las que aparecen en los nombres que aparecen en la diapositiva, están ya registradas en el registro de variedades de Cuba, que tienen la característica de ser muy malas para producir azúcar en el central azucarero, pero han demostrado ser muy buenas para la producción animal. Rinden mucho en biomasa, pero no le aporta tanto azúcar al rumen, que al aportar mucho azúcar al rumen puede ser contraproducente en el sentido de disminuir la celulolisis del rumen. Entonces el rumiante no degrada bien la celulosa, que es su principal alimento y fuente de energía. Entonces estas cañas de azúcar, hay incluso tesis de maestría y doctorado que respaldan esta hipótesis, y bueno, se sigue trabajando con esta nueva concepción. No es producir variedad de caña para la industria azucarera, y una vez que están liberadas para la industria azucarera, escoger las que mejor nos convienen a nosotros para alimentar, sino es empezar del primer esquema de selección, cuando se hace la hibridación, con aquellos individuos que sabemos que no van a ser buenos produciendo azúcar para el central, pero van a ser muy buenos produciendo biomasa, sobre todo hojas. Bueno, hay otros aspectos, infinidad de aspectos más, como por evaluar mejor la eficiencia. Muchas veces hablamos del litro por vaca, lo que deberíamos hablar es el litro por hectárea, o sobre todo sólidos totales de la leche por unidad de área, para de verdad, si vamos a hablar de eficiencia. Desde el 5º Congreso del Partido se nos está pidiendo que trabajemos por la eficiencia. Bueno, indicadores de eficiencia tenemos que tener, porque detrás de la eficiencia viene asignación de recursos. Por ejemplo, ¿cuántos litros de leche produce con el diésel que tiene? ¿Cuántos litros de leche produce por trabajador? Son indicadores que hay que mirarlo con otra mirada. Dar más capacitación. Hay que dar más capacitación. Hoy el 80% del ganado vacuno está en manos de personas que no eran agricultores y están aprendiendo a hacer agricultura, y algunos todavía no han terminado de aprender. Hay que dar más capacitación, y es una tarea importante que tenemos. Y por supuesto atender más especializadamente necesidades sociales de la producción, incluso psicosocial, la vivienda, en que usan el tiempo libre, las aspiraciones, alcoholismo, las motivaciones, todos estos asuntos que tenemos hoy en el campo, cómo los niños llegan a la escuela, que están decidiendo en buena medida la producción de leche. Y aquí pongo un gran etcétera, porque en ese etcétera hay muchas cosas más, y están ustedes. Están ustedes, los estudiantes, que pueden contribuir muchísimo a esto, transmitiendo sus conocimientos en las prácticas laborales. Pero si pudiéramos resumir en qué es lo que ustedes tienen que hacer, lo primero es estudiar más, investigar más, trabajar más y concursar más. Esa es la idea. Yo no tengo mucho que agregar, solamente les doy las gracias por su atención y desearles un buen fórum de estudiantes de la ciencia agropecuaria. Gracias.